¿Qué pasaba el 14 de julio del 2020 en la Argentina? Comercios que no podían abrir, la mayoría de la gente no podía transitar libremente, salvo que sea esencial. Quien perdía a lo mejor algún familiar no lo podía despedir de la manera en que estamos acostumbrados, y así podría seguir enumerando. Reconoció que fue un error justamente esta reunión hoy el presidente de la Nación, pero digo, y ahora se lo vamos a preguntar también a Sergio Supo, colega periodista de Cadena 3, ¿de qué manera termina dañando la imagen del actual gobierno la situación particular que se ha vivido y que se ha conocido? ¿Cómo está, Sergio? Hola, ¿qué tal, Cruz? Muy buenas noches. Efectivamente, es el daño que causa la mentira, es un daño autoinfligido por el presidente Alberto Fernández. Hay varios contrastes en esta situación, todos ellos ciertamente peligrosos para la figura presidencial y también para el estado de cosas políticas del país. Es el contraste que genera la imagen y luego el intento de negar esa imagen, y luego el intento de desfigurar la realidad, y luego el intento de tratar de buscar excusas, como hizo esta mañana, este mediodía, el presidente, cuando trató de desviar la responsabilidad, su responsabilidad, en su pareja Fabiola Yáñez. Es el contraste que provoca que cada uno de los argentinos hemos revisado, conociendo esta imagen, los padecimientos de cada uno de nosotros en relación a la pandemia. Padecimientos planteados por la pandemia, pero también por la exigencia de un presidente que el año pasado fue estricto o intentó serlo con los demás, pero no lo fue con él mismo ni con su entorno. Casi que podríamos decir que siguió viviendo una vida, entre comillas, normal, mientras el resto de los argentinos asumía los padecimientos conocidos. Hay un problema con la palabra. La palabra en política tiene un valor extraordinario, te diría, es prioritario el valor de la palabra, y mucho más la palabra de un presidente. Es el que comunica las decisiones y los hechos que van a ocurrir a partir de esas decisiones. Ha entrado, por lo tanto, en crisis la credibilidad del presidente, si es que no estaba por los antecedentes que esta foto tenía en términos de discursos que terminaban siendo habitualmente desmentidos por la realidad o por él mismo algunos minutos después. Hay también una consecuencia de carácter legal, porque el presidente va a ser investigado por un delito que figura y fue incorporado, está en el Código Penal, y que fue incorporado en los decretos de necesidad y urgencia que el propio presidente firmó para hacer cumplir la cuarentena estricta por motivo de la pandemia del coronavirus. Hay, al mismo tiempo, consecuencias ineludiblemente políticas. La soledad en la que hoy se vio al presidente en relación a sus aliados kirchneristas, que guardaron silencio. Solo un marginal de ese espacio, Aníbal Fernández, salió en público a defenderlo, y su propio jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que era una cosa natural que lo hiciera. Hay también una consecuencia en términos político-electorales. Está comenzando la campaña electoral en la que el gobierno trata de recuperar el terreno perdido a propósito de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y de la recesión económica. De manera que esta escena que hemos visto y que tiene la contundencia de la verdad, porque es una imagen comprobable y registrable, tiene también una connotación que la emparenta ineludiblemente con lo que ocurrió 6 meses después de esta imagen. Esto fue el 14 de julio. A fines del año pasado, principios de este año, ocurría el caso del vacunatorio VIP. ¿Cómo no encontrar un lazo, un vínculo entre la situación en la residencia de Olivos, el entorno presidencial y el propio presidente, y quienes se vacunaron acomodados porque eran amigos de ese mismo poder? De manera que estamos, para concluir, Cruz, frente a una crisis política de una dimensión significativa que veremos cómo decanta en las próximas horas. Bueno, y sumamente peligrosa también, ¿no? Porque ¿qué va a pasar con las próximas directivas que se dicte desde el gobierno en relación a la pandemia? ¿Cuánto acatamiento puede tener después de esta foto? Es difícil remontar lo sucedido. Ese es un punto muy importante, por eso te decía hace momentos que la palabra en política tiene un valor primordial, extraordinario, y la palabra de un presidente todavía más,
porque es la palabra del hombre que comunica las decisiones en nombre de un pueblo, un pueblo que atraviesa por esta circunstancia histórica como la que atravesamos, que obliga a que las decisiones en muchos casos tengan un carácter obligatorio y por lo tanto afecte hasta el último de los argentinos. Eso es lo que provoca precisamente la dificultad hacia el futuro de, si tiene capacidad política el presidente y voluntad política el gobierno y la coalición que integra, de ir restaurando y recuperando la credibilidad perdida. La explicación que el presidente hoy dio respecto del hecho no colabora con la restauración de la credibilidad, porque precisamente trata de negar los hechos y la gravedad del problema, antes que reconocerlo efectivamente y asumir la dimensión de la dificultad que tiene. Gracias, Sergio. Te mando un abrazo. Igualmente, buen fin de semana. Buen fin de semana.